Bien, como nos hayamos quedado, tenemos las cadenas ligeras, podemos dividirlas en reguladora y esencial. ¿Ok? Entonces la esencial la vamos a poner con color morado. ¿Y cuál es la función de la esencial? Básicamente, las cadenas ligeras brindan estabilidad a la estructura de la proteína de miosina. Estructura y estabilidad. ¿Cómo se ven estas dos moléculas interaccionando, estos dos componentes de la miosina? Pues se ven así. Estas son las dos cadenas pesadas, sus porciones S2, estas son las porciones S1. Y las cadenas ligeras básicamente van a estar aquí. ¿Para qué va? Esa es la estructura de la miosina, como vemos, y les mencioné, es algo más complicado, pero no es nada del otro mundo. Aclarado estas proteínas principales, si las queremos ver así, podemos empezar con el patrón proteico característico del músculo estriado, ¿ok? Que es denominado las bandas. Después de estas bandas vamos a seguir con las proteínas accesorias o secundarias. Bien, entonces pongamos atención en esta parte. Esta línea es denominada línea Z. La línea Z cumple con ciertas funciones. Entre ellas es donde se fijan los filamentos delgados. Filamentos delgados. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan cómo habíamos puesto los filamentos delgados? Como actina F, que es fibrilar. ¿Va que va? Sí, tiene contacto con proteínas como la desmina, que forma parte del citoesqueleto, un filamento intermedio. Y una característica fundamental es que delimita a la sarcómera. Hasta ahora no hemos mencionado nada sobre la sarcómera, pero seguramente han escuchado hablar. Y la sarcómera es la unidad funcional del músculo. Y es lo que justamente vamos a ilustrar. Las medidas según la bibliografía es de 2 a 3 micras. ¿Ok? Un promedio de 2.5. Ahora, como habíamos puesto, en la línea Z es donde se fijan los filamentos delgados. Entonces podremos poner aquí filamentos delgados. Es evidente que son proteínas de actina globular unidas, actina G, pero nada más las pondremos como líneas para ahorrarnos tiempo. Estas líneas, como vemos, tienen su origen en la línea Z, que es una de las características que hemos puesto aquí. ¿Ok? Ahora, seguramente también han escuchado el término bandas. Entonces, ¿dónde entra este concepto? Pues aquí. Aquí tenemos una banda. Esta banda es denominada banda I. Después hablaremos de los nombres. Pero esta banda I, ¿cuál es su característica? Como ven, únicamente está formada por filamentos delgados. Únicamente. No vemos aquí otro tipo de filamentos, solo filamentos delgados. Eso quiero que lo tengan bien en cuenta. ¿Va que va? Solo filamentos delgados. Ahora, otra característica es que está dividida por la línea Z, como lo vemos aquí. La línea Z parte de la mitad a la banda I. Dividida por línea Z. ¿Ok? Después, si aquí tenemos que delimita la sarcómera, entonces tenemos al menos dos líneas Z, ¿no? Coloquémosla aquí. Y si vemos que las líneas Z es donde fijan los filamentos delgados, pues también tendremos filamentos delgados de este lado. Miren la precisión de esas líneas.
Entonces, si tenemos una estructura semejante a esta, también tenemos una banda I aquí, una banda I, con las mismas propiedades que tenemos estipuladas acá. Ahora, anteriormente habíamos mencionado que teníamos filamentos delgados y filamentos gruesos. Aquí únicamente hemos mencionado los filamentos delgados. Entonces, ¿dónde están los filamentos gruesos? Partemos del centro. Tenemos otra línea. Esta línea se llama línea M. Y de la línea M emergen los filamentos gruesos. Espero que se haga evidente la diferencia de grosor entre un filamento delgado y un filamento grueso. ¿Ok? Ahora, quiero que observen que hay puntos de intersección donde hay tanto filamentos delgados como filamentos gruesos. Si me doy a entender, es decir, hay partes donde no solo encontramos filamentos delgados, sino solo filamentos delgados y una porción con filamentos gruesos. Hay partes en las que compartimos ambas características, tanto los filamentos delgados como los filamentos gruesos. Entonces, cuando tenemos tanto filamentos delgados como filamentos gruesos, esa banda se llama banda A. ¿Va que va? ¿Y la banda A qué características tiene? La voy a poner acá para no estorbarnos. Está formada por filamentos delgados y gruesos. Eso es muy importante. ¿Ok? Espero que no haya ninguna duda hasta aquí. Y vemos que dentro de la banda A hay algo muy curioso. Hay una parte que no tiene filamentos delgados, sino únicamente filamentos gruesos. Entonces, esta porción que solo tiene filamentos gruesos se llama banda H. ¿Qué tenemos con esta banda H? Pues dentro de sus características es que solo está compuesta por filamentos gruesos y la divide una línea M. Línea M. Ahora podemos agregar otra característica de la banda A, es que está dividida por la banda H. Ok, espero que hasta aquí no haya ningún problema. Con esto habremos explicado la estructura general de la sarcómera. Sin embargo, como les dije, podríamos agregar proteínas accesorias a nuestro esquema. Bien, las colocaremos aquí abajo. Entonces, aquí, para esquematizarlo. Tenemos proteínas principales y vamos a colocar acá las proteínas secundarias. ¿Ok? Estas proteínas secundarias son bastantes. De hecho, no son como entes individuales. Son una familia, un complejo proteico bastante grande, pero nos ayuda a saber conocer a los miembros principales. Entre ellas tenemos a la nebulina. La nebulina se dice que es una regla molecular. ¿Por qué? Porque determina la longitud de los filamentos delgados. ¿Ok? Espero que esté aquí todos bien, porque son algo extensas. Tenemos como siguiente ejemplo la titina. La titina fija los filamentos gruesos a la banda Z. ¿Banda o línea? Es más correcto el término línea o disco. ¿Ok? Llevamos dos. Otras proteínas accesorias son la tropomodulina, que básicamente cumple una función similar a la nebulina. Sin embargo, la nebulina
está relacionada al extremo positivo y la tropomodulina al extremo negativo. Les pido que repasen el tema de citoesqueleto para ver la polimerización de los filamentos delgados para que entiendan esto de extremo negativo y extremo positivo. En este caso, el extremo positivo es línea Z, lo más cercano a la línea Z, es decir, ese sentido, y esto sería la línea M. Sabemos que no toca los filamentos delgados a la línea M, pero pues está orientado hacia dicha línea. Las siguientes serían las tropomiosinas. Las tropomiosinas, limitan el contacto entre actina y miosina. Es decir, son unos reguladores negativos. Y por último, hay muchísimas más, pero son las principales. Tenemos a las troponinas. Troponina. La troponina es una proteína muy grande con 3 subunidades. Tenemos a la troponina C, troponina T y troponina I. ¿Qué quiere decir? La C es por calcio, es decir, se une al calcio. La troponina T se une a la tropomiosina. Y la I, de igual manera, inhibe la interacción entre actina y miosina. ¿Ok? Quizá de manera escrita no nos funcione mucho la idea, o no es muy didáctico, pero en un esquema lo podemos reflejar. Las ponemos aquí, nebulina. La nebulina habíamos quedado que se encontraba en el extremo positivo de los filamentos intermedios. Entonces estaría aquí. Pongámoslos como cuadritos. Aquí está la escala de colores que le dice al filamento delgado: ¿sabes qué? Ya creciste mucho. Basta. A los filamentos delgados. Quédense con eso. Ahora tenemos la titina. La titina dijimos que fijaba los filamentos gruesos a la línea Z. ¿Cómo lo hace? Básicamente es así, brindando estabilidad. ¿Ok? Ahora, la tropomiosina y la troponina están íntimamente relacionadas y las veremos mejor cuando empezamos a ver contracción muscular. Igual se las recordaré, no se preocupen por eso. Ahora, dentro de otras proteínas accesorias, pero estas son más estructurales, tenemos a la desmina. Ok, la ponemos de este color. Desmina. Y esta no es muy común. Anquinina. Tenemos a la distrofina. Y tenemos a una familia de sarcoglucanos. Y sí, básicamente esas son las principales. Ahora, vamos a hacer un pequeño esquema con esto. Esta es la línea Z aumentada. ¿Ok? Este sigue siendo la línea Z. La línea Z. ¿Ok? Entonces, la desmina entra en contacto con la línea Z. Vamos bien hasta aquí. Ahora, esta desmina entra en contacto, a su vez, con la anquinina. Y la anquinina está relacionada con la membrana celular o con el sarcolemma. ¿Ok? Membrana celular. Ahora, la destrofina o distrofina, la ponemos de color azul, es así. Una proteína que también brinda estabilidad y se relaciona con los sarcoglucanos. ¿Ok? Vamos bien hasta aquí. ¿Por qué les menciono estas proteínas? Porque hay una patología bastante común cuando se habla de músculo que se llama distrofias musculares.
Es decir, una mutación directamente en los genes que generan la distrofina o en los sarcoglucanos. Generalmente es en la distrofina. Entonces tenemos dos variantes. Pero la más común es la distrofia muscular de Duchenne. Ignoro si se pronuncia así. Pero lo que pasa es que esta proteína está mutada. Entonces, como vemos, fija la sarcómera. Si no hay una fijación adecuada, la contracción no se va a dar. Lo vamos a ver después. Lo vamos a ver, pero quiero que ahorita se imaginen que estos son los pilares fundamentales. Entonces, si queremos juntar los filamentos sin una base, pues se va a deslizar completamente la sarcómera. Si se desliza la sarcómera, pues no hay contracción. Y les mencionaba que veríamos aquí a la célula satélite. ¿Por qué? Porque se piensa que la célula satélite, una de sus funciones como tratamiento es que pueden generar células musculares sanas. Es decir, se diferencian. Es una célula no diferenciada completamente. Aunque también puede usarse otro tipo de células del tejido conjuntivo que se llaman pericitos. Son como las dos ramas del tratamiento, además de la ingeniería molecular, que lo que se busca es insertar el gen adecuado de la distrofina en pacientes que la padezcan para tratar de curarlos. Esta patología está asociada al cromosoma X, por eso es más común en hombres. Sin embargo, deberías tener, si la padeces siendo mujer, pues es que ambos linajes familiares tienen el gen de la distrofina mutado. Bien, aclarado este punto, podemos seguir con otro tipo de proteínas, pero ya específicas en las líneas. Por ejemplo, en la línea M tenemos proteínas que ayudan a fijar a los filamentos gruesos. Entre ellas está la miomesina. Tenemos también a la proteína C y a la creatinina sinasa. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Ahora, esto lo van a tocar profundamente cuando sea el repaso práctico, pero lo que quiero que les quede claro es que cuando observamos esta estructura, la sarcómera, vemos que cambia dependiendo si es un microscopio electrónico de transmisión o un microscopio con luz polarizada. Microscopio con luz polarizada. En general, solo vamos a hablar de las líneas las bandas A, la banda I, la banda H y la línea M, porque es lo que tiene como historia. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí a la banda A. En el microscopio electrónico de transmisión, ¿cómo creen que se vea? Si tenemos que en la banda A hay un solapamiento de las proteínas, de las proteínas de los filamentos delgados y filamentos gruesos, pues hay una mayor cantidad de densidad. Entonces podría ser clasificado como electrodenso. Y el electrodenso en el microscopio electrónico de transmisión, ¿cómo se ve? Como oscuro. ¿Ok? En la luz polarizada genera un fenómeno que se llama tiene esta característica de anisotropía, que es decir, que genera birrefringencia con los rayos de luz y por tanto se ve claro. ¿Ok? Ahora, la I, en el microscopio electrónico de transmisión, si tenemos que únicamente hay filamentos delgados en la banda I, es decir, no hay mucha densidad proteica, entonces se va a ver electrolúcido. ¿Cómo se ve lo electrolúcido? Se ve claro. ¿Ok? Y habíamos dicho que la banda A generaba un fenómeno que se llama anisotropía. De hecho, ahí viene el nombre de la banda A. Y en la banda I sucede algo similar, que se llama isotropía. Básicamente aquí no hay birrefringencia de los rayos, sino hay monorefringencia o monofringencia.
Entonces, pues la luz pasa tal cual y se ve oscuro. Ahora, ya que tenemos esto, hay una mnemotecnia bastante útil, que es dark y light. Dark porque lleva la A y es oscuro en el microscopio electrónico de transmisión, y light porque lleva la I y se ve claro en el microscopio electrónico de transmisión. Ahora, ya que estamos un poco metidos en esto, les voy a dar un adelanto del repaso. Pero ¿cómo identificamos entonces la banda H? La banda H habíamos quedado que únicamente se ven filamentos gruesos, ¿no? Entonces, si ya no se ven los filamentos delgados, ya no hay un solapamiento de esto. Entonces, es la porción clara de la banda A. De hecho, la H viene del alemán que significa claro. No sé cómo se pronuncia, por eso no lo digo. Y en la línea M, que es la que nos queda, ¿qué vemos? Es una línea. Y tiene una gran cantidad de proteínas, que será la miomesina, la proteína C y la creatinina sinasa. Entonces hay un gran aglomeramiento de proteínas en un espacio bastante pequeño. Por tanto, es oscura. Entonces se define como la porción oscura de la banda H. Así de simple, chicos. ¿Ok? Espero que no haya ninguna pregunta hasta aquí. Podemos continuar. Ahora sí, podemos entrar de lleno a la contracción. Al mecanismo de contracción. ¿Ok? Básicamente es recuperar lo que ya sabemos de nuestra sarcómera y agregar un concepto que no les había mencionado, denominado túbulos T. La T viene de túbulos transversos. ¿Qué son los túbulos T en condiciones generales? Básicamente, los túbulos T son invaginaciones de la membrana. Invaginaciones del sarcolema. Ok, ¿cómo se verían? Esta sería nuestra membrana. Así va nuestra membrana celular. Y luego se mete. Continuamos y se vuelve a meter. Ahora, si realizamos de nuevo el esquema que teníamos antes, recuerdan que representaba esta línea negra transversal a la fibra muscular, es la línea Z. Bueno, aquí no se va a percibir muy claro, pero ¿cómo lo hacemos? Ok, en la línea Z quedamos que la conformaban las banda I. Bueno, la línea Z dividía la banda I. Si quieren seguimos el mismo patrón de colores, que era verde oscuro. Ok, entonces esto sería la banda I. Banda I. Banda I, otra banda I. Ok, en el centro teníamos a la línea M. Luego teníamos los filamentos gruesos saliendo de la línea M, fijados por la miomesina. Y aquí teníamos una banda. ¿Se acuerdan cuál es? Es la banda A, que abarca la porción de filamentos delgados y filamentos gruesos. Este esquema únicamente es para representar cómo se imaginan los túbulos T, no dónde llegan. Eso quiero que les quede claro. Donde en realidad llegan los túbulos T o donde tienen contacto es en la intersección de banda I con banda I con banda A. Ok, entonces aquí es donde llegan los túbulos T con sus que es una invaginación de la membrana. Ok, llega esta intersección, es decir, donde se juntan los filamentos delgados y los filamentos gruesos. Es ahí donde se presentan los túbulos T, es decir, aquí. Esto es solo un esquema de cómo se imaginan.
¿Por qué les menciono esto? Porque son fundamentales para el proceso de despolarización que conlleva a la contracción muscular. Entonces, vamos a empezar con esto. Bueno, una generalidad antes es que si tenemos dos túbulos T más la sarcómera, forman tres estructuras, ¿no? Entonces, al músculo estriado esquelético se dice que forma una tríada. Tríada compuesta por dos túbulos T más la sarcómera. ¿Va que va? Eso es algo muy preguntable y también en donde desembocan los túbulos T. En donde lo hacen en la intersección de banda I con banda A. Bien. Aclarado este concepto, podemos iniciar con propiamente el mecanismo de contracción. Entonces, ¿cómo inicia todo eso? Les había mencionado que tenemos nuestros filamentos delgados así. Tenemos asociada una molécula de tropomiosina. Tenemos asociada una troponina T. Que la T, recuerden que venía de tropomiosina. Tenemos asociados también una troponina I que inhibía el contacto de la miosina con el filamento de actina. Y tenemos por último la subunidad de troponina C. Y abajo tenemos nuestro filamento de actina. Queriendo interaccionar con, nuestro filamento de miosina, un filamento grueso, queriendo interaccionar con nuestro filamento de actina. ¿Cómo suceden las cosas? Esa es la estructura inicial. Como punto 1 de contracción muscular es que sucede una despolarización de membrana. Eso lo van a ver a profundidad en fisiología, pero nada más se los menciono. Una despolarización que se distribuye y se internaliza, o sea, se interioriza en la célula a través de los túbulos T. Entonces, de despolarización, luego siguen los túbulos T. Y los túbulos T activan unos canales que se llaman canales de dihidropiridina. Estos canales de dihidropiridina liberan calcio extracelular porque estamos en extracelular. Recuerden, esto sigue siendo membrana. Retomamos este punto. Esto es fuera de la célula y esto es dentro de la célula. ¿Ok? Entonces se genera esta despolarización por los túbulos T. Luego el retículo sarcoplásmico libera calcio. Retículo sarcoplásmico y este ya está dentro. Esto es dentro de la célula. Y ahora sí viene lo bueno. Cuando se empieza a liberar calcio a partir del retículo sarcoplásmico, ¿qué sucede? Recuerdan que la troponina C es la que se unía al calcio. Bueno, los calcios interactúan con la troponina C en sus cuatro uniones. Tenemos aquí calcio. ¿Y cómo lo hace? La afinidad de la troponina C por el calcio es mínima. Entonces se necesita una concentración bastante alta para que aumente la afinidad por él. Y se aumenta. Es algo curioso. El primer calcio que se une es desinteresado. Imagínense el ejemplo de un restaurante. El calcio ve que nadie está ocupando el restaurante y pues duda un poco de si comer ahí o no. Pero tiene mucha hambre. Entonces se mete al restaurante, que sería la troponina C. Llega el siguiente calcio. El segundo calcio. Ve ya un calcio ahí y dice, bueno, si hay alguien no debe ser tan malo. Aumenta la afinidad. Entonces aquí tenemos muy poca. Aquí tenemos poca. Como siguiente punto, llega el tercer calcio. Que dice, oye, pues si aquí hay dos calcios debe ser bueno. Entonces su afinidad ya es buena. Y por último, el cuarto calcio le dice, bueno, si está tan lleno por los calcios, entonces pues debe ser bastante bueno. Y se
completa el muy bueno. Su afinidad resulta bastante buena. Ahora, ¿qué sucede aquí? Cuando se completan las 4 posibles uniones con calcio de la troponina C, hay un cambio proteico en todo este complejo. Troponina, tropomiosina. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que se va. Entonces, tenemos esto así. Se va de aquí, que es la tropomiosina, la troponina T, la troponina I y la troponina C. Se van, abandonan la ecuación, dejándonos únicamente a nuestro filamento delgado con sus sitios activos con nuestro filamento grueso. ¿Ok?